Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar que organiza la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos dentro del programa de precisamente promoción de los derechos de las personas que lleva por título Somos Personas, Personak Gara, precisamente también haciendo referencia a la dignidad que toda persona humana lleva consigo. En el día de hoy abordamos una cuestión, como es la recién publicada, hoy mismo se publica en el Boletín Oficial del Estado, la Ley Orgánica que regula la eutanasia en España. En el ordenamiento jurídico español se añade pues un nuevo derecho subjetivo, un nuevo derecho individual que trata de responder a una demanda y a una reflexión de un amplio sector de la sociedad española en cuanto al derecho a morir dignamente. Hoy nos acompañan unas cuantas personas que van a intervenir directamente con sus reflexiones, con sus conocimientos, para hacernos, digamos, acercarnos la realidad de esta ley y la realidad también de a qué expectativas, a qué necesidades de la población española está respondiendo esta ley y contribuir con ello pues, a un mejor conocimiento, a una información más exacta de todo lo que es, digamos, los procedimientos que lleva aparejado el ejercicio de este nuevo derecho que, como digo, se podrá ya hacer operativo seguramente en el mes de junio, 3 meses justo después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado en el día de hoy. Así pues, dándoos las gracias a todas y a todos por vuestro interés y vuestra presencia en este webinar y dándoos la bienvenida, paso la palabra a mi compañera Irati Goikoetxea. Kaixo, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko pantailaren bestaldean zaudeten guztioi gaurko saioarekin bat egiteagatik eta nola ez eskerrik asko gaur zuzenean parte hartuko dezuen guztioi zuen jakintza guri eskainiz. Pantailaren bestaldean zaudeten guztiok animatzen zaituztegu txataren bidez saioan zehar zuen galderak egin eta zuen balorazioak edo hausnarketak gurekin partekatzera edozein momentutan egin ditzakezu eta saioaren bukaeran tartetxo bat izango dugu horiek aipatzeko. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla y gracias, por supuesto, a las personas que desde vuestros conocimientos y desde vuestra experiencia tomaréis la palabra durante la tarde de hoy. A todas las demás personas os animamos a participar a través del chat, a través del botón que podéis encontrar debajo en vuestras pantallas y compartir vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestros comentarios durante toda la sesión, ya que al final habrá un espacio para dar respuesta y abrir un espacio de diálogo y de comentarios y de reflexiones. Por lo tanto, os animamos a participar de forma activa. Os presento a las personas que van a intervenir. Esta tarde serán Manu Eciolaza, médico de familia, jubilado y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Navarra, Fernando Pedros, filósofo, Juan Luis Beltrán, jurista especializado en Derecho Sanitario, Soko Lizarraga, médica de familia en Berriozar, Lorena Seguet, responsable del área internacional de Derecho a Morir Dignamente de la asociación, y Ana, psicóloga y miembro de la asociación también, y que nos ofrecerá su testimonio. Por tanto, y sin alargarme más, doy la palabra a Manu. Eskerrik asko, arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas y pues adelante, Manu. Arratsaldeon, se oye, ¿no? Hola, buenas tardes, arratsaldeon, urbildu zeraten guztioi. Gracias a la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos por esta oportunidad de dar a conocer nuestra asociación. Porque si algo tenemos claro es poder decidir
cuándo, cómo y dónde morir es un derecho humano. Nos viene como anillo al dedo porque DMD, desde el 84, en que se nos denegó la inscripción por parte del Ministerio del Interior, porque los objetivos de la asociación contravenían el Código Deontológico Médico, como si el derecho a la muerte dependiera de los médicos, se incurrían en el delito de inducción al suicidio. Sin comentarios. Tras recurso y apoyo de intelectuales y asociaciones internacionales conseguimos la legalización. Curiosamente, este año el Tribunal Supremo nos ha declarado asociación de utilidad pública por promoción del derecho a la vida. No hay muerte digna sin vida digna. Ambas se complementan. ¿Qué es DMD? Pues DMD es la organización de referencia en la defensa de la despenalización de la eutanasia y la libre disposición de la propia vida en España. Sus fines son promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Defender de modo especial el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos si este es su deseo expreso. Está dentro de un movimiento mundial por la muerte digna, Right to Die with Dignity, pues con 44 asociaciones y de 1 millón de socios. ¿Quién nos financia? Pues somos una organización independiente que nos financiamos con las cuotas de los socios. La formamos más de 7.000 personas, miles de simpatizantes, 250 en Navarra y 70-80 simpatizantes. ¿Y qué hacemos? Pues impulsamos valores como la libertad, como el derecho a decidir sobre el final de la propia vida. La buena muerte también es un derecho. Ejercemos una presión social para lograr la despenalización de eutanasia y el suicidio asistido, colaborando con instituciones, movimientos y colectivos para influir políticamente. Y asesoramos de manera gratuita sobre los derechos sanitarios y la toma de decisiones al final de la vida. Luchamos para superar el tabú de la muerte desarrollando la pedagogía de la buena muerte. Y fomentamos que la ciudadanía tome sus propias decisiones con libertad. En Navarra hacemos charlas, en la Universidad Diálogos para la Muerte Digna, 5 ediciones. Hay que resaltar que todas nuestras actividades están dentro del ordenamiento jurídico y que no practicamos eutanasias. Haciendo un repaso rápido, quisiera comentar, pues bueno, sobre todo la Ley General de Sanidad, que es la que nos produce en el 86, el derecho al consentimiento informado y el derecho a realizar tratamientos, aunque ello suponga la muerte. En el 95 desaparecen conceptos de eutanasia pasiva por el de rechazo al tratamiento y la indirecta por la sedación paliativa. En el 98 sale el caso de Ramón Sampedro. Bueno, tanto Ramón Sampedro como todas estas personas que os voy a ir presentando son los verdaderos héroes de que hoy hayamos podido conseguir y llegar a este derecho, aunque pensamos que todavía no, la ley es un papel y los derechos se construyen. Luego, ya siguiendo un poco para adelante, en el 2000 es la primera ley pionera sobre derechos del paciente y autonomía, la de Cataluña, para que 2 años más tarde salga ya la ley de autonomía del paciente, en la cual se van a basar todas las leyes autonómicas
ley de muerte digna. ¿Y por qué es importante? Porque nos da derecho a la información y a elegir entre las opciones terapéuticas disponibles. Derecho a rechazar tratamientos, aunque ellos supongan la muerte, y sobre todo el derecho al testamento vital. El caso Leganés explota en el 2005 con acusaciones al Hospital Severo Ochoa, ni más ni menos de 400 homicidios por parte de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos. El resultado final fue que se hizo una actuación exquisita y de acuerdo con la Lex Artis. Lo que pasó es que se cogió mucho miedo a realizar unos derechos que ya estaban, el derecho a la sedación. Ya ves que hay varios casos. Inmaculada Echeverría pidió una inyección que le parara el corazón, pero como no podía ser, pudo rechazar el tratamiento, que era el respirador. Una persona que llevaba muchos años encamada por una enfermedad muscular. Tuvo que pasar de un hospital religioso al sistema público. Enfermera navarra, pero en Andalucía. Hay varias de estas personas, todas afectas de enfermedades incurables. Por ejemplo, Carlos Santos, que Juan José Millas relató en El País, estaba afecto pues, de un tumor raquídeo con incontinencia de esfínteres, varios infartos, y en un acto de suprema generosidad pudimos leer sus últimos momentos en el derecho, en el momento que decidió abandonar su vida. Al igual que Pedro Martínez, esclerosis una ELA, Juan Luis Agüés, también con un cáncer terminal. Y luego pues ya hemos ido, pasa la siguiente. El 2015 fue terrible lo del caso de la niña Andrea, y bueno, varios casos de estos que lo único que demostraban es que estaban metidos en una verdadera tortura de sufrimiento y de dolor, y además en el caso de la niña desconectada del medio, ¿no? Luis de Marcos en el 17 decía: cuanto más lucho, más me duele. También decía con una esclerosis múltiple que era vivir en un traje de neopreno lleno de cristales. José Antonio Arrabal también, en el acto de mayor generosidad que puede haber, compartir con todo el mundo su momento de despedida de la vida, lo decía muy claro: me indigna tener que morir en la clandestinidad. Ha habido muchas eutanasias clandestinas, pero ha llegado el momento que eso ya se acabe. Y decía: hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú. Luis Montes, nuestro presidente, murió en acto de servicio y en acto de amor, porque iba a una charla de DMD y la eutanasia, decía, es un acto de amor, es ayudar a alguien que te lo pide y que no puede salir de la vida. Eutanasia, hay que recordar que significa buena muerte, muerte tranquila, rodeado y como tú quieras. Marijose y la familia Tellaeche son muy recientes y no los voy a comentar. Por fin hemos llegado ahora este año a la aprobación de la ley, pero creo que aquí empieza ahora, también sigue nuestro verdadero trabajo, porque los derechos se construyen y ahora vamos a tener que trabajar muchísimo para esto que se cumpla. Y os invito a que os unáis a vosotros, porque no me imagino que tengan que pasar como el aborto en Navarra, que tengan que ir a Zaragoza, pues tampoco sería el colmo tenerte que ir a morir cuando tú quieres a Zaragoza. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias, Manu, eskerrik asko zuri, y doy paso a Fernando Pedros, que nos ofrecerá una mirada filosófica desde la filosofía. Él es filósofo.
Gracias, Fernando, y buenas tardes. Bueno, y si no le vemos a Fernando, tal vez pasamos el turno a Juan Luis Beltrán y luego recuperamos a Fernando. Juan Luis Beltrán es jurista especializado en Derecho Sanitario y él sí que nos dará otra visión desde lo legal. Juan Luis, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos. En mi intervención pretendo hacer una descripción de los elementos esenciales de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que se acaba de publicar, como ha dicho Manuel, en el Boletín Oficial del Estado de hoy. Bueno, en nuestro país, como ha comentado Manuel, lo que se ha denominado eutanasia pasiva ya se despenalizó con la reforma del Código Penal de 1995 y después se reguló convenientemente la Ley de Autonomía del Paciente y las 8 leyes de muerte digna autonómicas, ¿no? Entonces quedaba pendiente para regular totalmente el derecho a una muerte digna el legalizar la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido, ¿no? Y estas dos acciones, la eutanasia activa, es decir, que produzca la muerte directamente un profesional sanitario, o el suicidio médicamente asistido, es lo que se ha regulado, se ha despenalizado y se ha legalizado mediante la ley orgánica que se aprobó. Esta ley orgánica es muy sensible, efectivamente, porque incide directamente en el derecho a la vida, pues ya ha anunciado el Partido Popular y el partido de Vox que la van a impugnar al Tribunal Constitucional porque la consideran inconstitucional, porque vulnera el derecho a la vida y el derecho del Estado de proteger la vida constitucionalizados, ¿no? Bueno, yo personalmente y muchos juristas entendemos que no es así, ¿no? Nuestra Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos protegen la vida, reconocen el derecho a la vida y reconocen el deber del Estado de proteger la vida. Pero lo que no hacen es obligar a vivir, y menos a que el ciudadano tenga que vivir para la sociedad, ni tampoco le imponen un deber al Estado de tener que proteger la vida, incluso en contra de la propia voluntad de la persona. En síntesis, y así lo han ratificado muchos tribunales europeos, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los tribunales constitucionales de Alemania, de Italia, etcétera, 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 que la eutanasia, la regularización o la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es compatible, es perfectamente compatible con el derecho, perdón, con el deber que tiene el Estado de proteger la vida. Dicho en otras palabras, como lo dicen los tribunales, que el legislador de cada país tiene la opción libre de mantener penalizada la eutanasia o, por contra, legalizarla en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, pues es precisamente lo que ha hecho la Ley Orgánica de Eutanasia, legalizar y despenalizar la eutanasia en determinadas circunstancias, porque todos los tribunales europeos internacionales de justicia lo que sí han coincidido también es que no se debe despenalizar o legalizar la eutanasia en sí misma, de forma que cualquier persona y cualquiera que sea su circunstancia pudiera solicitar y obtener una prestación de ayuda a morir, ¿no? Eso sí sería incompatible con el deber del Estado de proteger la vida. Lo que han coincidido los tribunales es que es factible, es compatible, es constitucional legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido cuando se dan unas determinadas
y muy precisas circunstancias que justifican esos actos. Porque se ha evidenciado científicamente que no hay alternativa posible, como los cuidados paliativos, etcétera, etcétera, para ese paciente. Que la única alternativa razonable, si él lo acepta, es la eutanasia o el suicidio, ¿no? Porque no le sirven ya los cuidados paliativos. En esto incluso el Comité de Biótica de España coincide en que se dan estos casos excepcionales en que ya los cuidados paliativos no sirven. Pues precisamente para estos supuestos excepcionales se ha previsto la Ley Orgánica de Eutanasia que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial. Entonces, siguiendo la doctrina de los tribunales europeos, esta ley regula, establece unos requisitos objetivos y subjetivos que han de concurrir, que han de cumplirse para que sea legítima la solicitud y obtención de la prestación de ayuda mutua. Requisitos objetivos muy restrictivos, dos alternativos que, como saben todos ustedes, son o padecer una enfermedad grave e incurable o tener un padecimiento grave y crónico e imposibilitante, uno de estos dos, con la definición que contiene la ley de estas dos enfermedades o causas que justifican la eutanasia, la enfermedad o el padecimiento, que son alternativos, y uno acumulativo, que es además haberle informado y ofrecido cuidados paliativos adecuados a su situación. De forma que, cumpliéndose estos tres requisitos objetivos, tener el padecimiento o una enfermedad y haberle ofrecido cuidados paliativos adecuados que no le han servido, es cuando la ley dice que se concurren los requisitos para que pueda darse esta prestación. Además de estos requisitos objetivos, también la ley establece una serie de requisitos subjetivos que son también muy restrictivos. Tener nacionalidad española o residencia legal o 12 meses de empadronamiento. Con eso se quiere evitar el turismo eutanásico, ¿no? Tener mayoría de edad. No basta con 16 años y madurez suficiente, que es la edad sanitaria conforme a la Ley de Autonomía del Paciente, ¿no? La mayoría de edad sanitaria. Hace falta tener 18 años cumplidos. Ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Ser capaz y consciente en el momento de las solicitudes, son dos solicitudes, lo que admite demencias leves con el apoyo técnico necesario y, cuando se es incapaz de hecho, necesariamente haber suscrito instrucciones previas o testamento vital. Si pasas a una situación de incapaz de hecho en la que ya no puedes decidir por tu cuenta porque no eres consciente y no has suscrito previamente un documento de instrucciones previas, no se te podrá aplicar la eutanasia, con lo que se evidencia, después de lo que he dicho, lo restrictiva que es la Ley Orgánica de Eutanasia. Además de estos requisitos objetivos y subjetivos, tan restrictivos, hay que seguir un procedimiento que está muy reglado, está muy bien especificado en la ley, que consta de 9 pasos, en que antes de hacer el acto eutanásico hay tres controles para comprobar que se reúnen todos los requisitos objetivos y subjetivos. El primer control por el médico responsable que sigue al paciente, que trata al paciente y que finalmente pues, deberá decidir y aplicar el acto eutanásico. El segundo control por un médico externo, llamado médico consultor, que ha de examinar toda la situación en que está el paciente y todos los requisitos y constatar que efectivamente se cumplen todos los requisitos. Y un tercer control ex ante, es decir, antes de la muerte, que es una novedad en España, porque ninguna otra legislación europea o norteamericana que regula la eutanasia lo contiene. Esta es una novedad de España, este tercer control, que lo hacen 2 miembros de una comisión de control y evaluación, que estos 2 miembros, un médico y un jurista,
por tercera vez, han de comprobar exhaustivamente que se reúnen todos los requisitos objetivos y subjetivos, ¿no? En resumen, en mi criterio, solo cumplirán estos requisitos objetivos y subjetivos poquísimos solicitantes de la eutanasia, ¿no? Serán los casos excepcionales a los que refiere el Comité de Bioética de España, de que los cuidados paliativos no le sirven, el sufrimiento es insoportable, no le alivian el sufrimiento, está en una situación ya de irreversible de su enfermedad, de padecimiento, etcétera, etcétera. Serán muy pocos casos los que, cumpliéndose todos estos requisitos, se al final acepte su petición de acto eutanásico, ¿no? Para terminar mi intervención diré que la ley conforma el acto eutanásico, la eutanasia o la ayuda en el caso de suicidio médicamente asistido con la prescripción de la sustancia letal, como una prestación más de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, con lo que va a ser de financiación pública. Incluso será de financiación pública aunque la prestación la dé un médico en el ejercicio de la medicina privada, por ejemplo, en el domicilio del paciente o en una residencia de ancianos o en un centro privado, ¿no? Será también de financiación pública. Actualmente solo es de financiación pública las prestaciones de la cartera común de servicios que se dan en los propios servicios públicos o concertados, o en todo caso cuando hay una urgencia vital. Bueno, pues es una excepción esta regla general y los actos eutanásicos producidos por un médico privado en el ejercicio privado de la profesión también serán de financiación pública. Los financiará el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué profesional sanitario ha de practicar el acto eutanásico? La ley no lo define. Es una cuestión que ha generado cierta incertidumbre, porque ¿quién será? ¿Quién pondrá la inyección con la sustancia letal? ¿El médico o la enfermera? Porque la enfermera o el enfermero, pueden, por supuesto, tienen competencia y capacidad para poner la inyección, ¿no? Es una cosa que la ley la deja abierta, en mi criterio, acertadamente, para que el equipo asistencial, de común acuerdo, decida quién va a realizar el acto de inyectar la sustancia letal, que puede ser o bien el médico o puede ser una enfermera. Finalmente, y con esto acabo, como no podía ser de otra forma, la ley también prevé que los profesionales sanitarios, no solamente los médicos, las enfermeras, es decir, todo el equipo de profesionales sanitarios que está implicado directamente en el tratamiento de ese paciente, podrá hacer objeción de conciencia cuando, de acuerdo a su propia ética, a su propia moral, considere que es inmoral el realizar un acto eutanásico, y podrá hacer objeción de conciencia y retirarse de la acción. Entonces, la dirección del centro sanitario tendrá que tener suficiente organizado el tema para que otro médico que no es objetor de conciencia le sustituya y pueda hacer el acto eutanásico al que tiene derecho el paciente que lo ha solicitado, ¿no? Estas son, diríamos, a mi modo de ver, los elementos esenciales de la ley orgánica. Hay muchos detalles que se podrían tratar y que generan incertidumbre y que están siendo objeto de mucha discusión, pero claro, en los 10 minutos que tengo no me da tiempo para más. Quizás Socorro a continuación pues pueda dar algunos detalles más de la regulación de la eutanasia. Gracias a todos. Gracias, Juan Luis. Está Fernando intentando entrar y salir, tiene problemas de conexión, parece que acaba de salir, por lo tanto doy paso a Soko Lizarraga, médica de familia, y bueno, pues ella nos ofrecerá esa mirada más práctica. Gracias, Soko. Bueno, Kaixo, bueno, yo en primer lugar quería simplemente nombrar
cómo me choca que las leyes no estén actualizadas en el sentido de tener un lenguaje ya inclusivo. Yo estar todo el rato oyendo el médico consultor, el médico referente, el paciente, me chirría mucho, pero bueno, es lo que tenemos. Hago una llamada que ya vale y que las leyes también tengan el lenguaje inclusivo. Pero bueno, dicho esto, a mí me toca concretar un poquito algunas cosas de las que ha dicho Juan Luis, y cómo es cuando una persona ya quiere pedir la eutanasia. Lo primero, los requisitos que ya ha dicho él de qué persona puede pedirlo. Persona mayor de 18 años, que tenga nacionalidad española o bien reside o está empadronado desde hace más de un año. Tercera condición, que esté consciente para poder pedirlo y que esté capacitado, o bien que estando incapacitado lo tenga recogido en el testamento vital, ¿vale? Es importante tener estas cosas claras porque en cuanto ya no se cumple alguna cosa de estas ya no podemos seguir adelante. Entonces, eso es qué persona puede solicitarlo. Segundo, qué tipo de enfermedad o padecimientos tiene que tener la enfermedad que lo solicita, que como ya ha dicho Juan Luis, tener una enfermedad grave e incurable, y nos estamos refiriendo sobre todo a procesos que tienen un tiempo de vida ya corto, hablamos a veces de tumores, de enfermedades crónicas de órgano, o la segunda enfermedad o padecimiento es tener una enfermedad grave, crónica o imposibilitante, tipo una tetraplegia, que pueden vivir años, como pasó con San Pedro, pero él lo dijo muy claro: mi vida no es digna, yo digo la mía, no digo la del resto de los tetraplégicos. Entonces eso sería también otra condición que entraría. Tercer punto, ¿cómo se hace cuando una persona cumple esas cosas y quiere pedirlo? En primer lugar, tiene que hacer una solicitud por escrito a quien va a ser su médico de referencia. Su médico de referencia va a ser el que va a tener que organizar todo el proceso, entonces evidentemente tiene que elegir a alguien que no sea objetor de conciencia. Entonces puede elegir, cada persona tendrá que ver a qué médico o médica elige y le hace una solicitud por escrito. Que tiene que estar, la solicitud tiene que estar hecha delante de otro personal sanitario que a lo mejor no es el mismo, pero todo eso tiene que estar registrado en la historia. Se tiene que hacer por escrito o bien de otra manera que sea visual, no especifica, pero se supone que es un vídeo, en el que esté fechado de qué fecha estamos hablando y que la persona lo dice, pero a lo mejor no puede escribirlo, pero tiene que quedar todo registrado. Cuando pasan, entonces el médico que recibe esa solicitud hay unos días para deliberar junto con esa persona cuál es su proceso, qué opciones de tratamiento tiene, cuáles serían los cuidados paliativos que se le pueden ofrecer y hasta dónde llegarían y qué conseguiría. Pasado 15 días, el paciente puede volver si sigue con la idea, tiene que volver a hacer una solicitud también por escrito a ese mismo médico responsable. Ese médico responsable, con esa segunda solicitud, vuelve a hacer un proceso deliberativo con la persona, vuelve a incidir, a ver, en todo el proceso, realmente sabes lo que estás pidiendo, realmente no te interesa lo que te pueden ofrecer los cuidados paliativos y entonces, si la persona quiere seguir adelante con ese proceso, tiene que buscar un médico consultor. ¿Quién es un médico consultor? Un personal sanitario formado en esa enfermedad de ese paciente que pide la eutanasia. Y ese médico consultor, antes de 11 días, tiene que tener ya hecho un informe en el que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Luego hablaremos para final un poco de las denegaciones, cuándo ocurren y qué hacemos ahí. Si este médico consultor, que hemos dicho que al cabo de 11 días de la segunda solicitud ya tiene que tener el informe, su informe es positivo, entonces se lo presenta al médico representante, que lo lleva a la comisión de garantías. Bueno, no he comentado que el médico consultor se tiene que entrevistar, tiene que repasar todo y se tiene que entrevistar con la persona que lo solicita, ¿vale? Esto lo digo por el miedo de que va a haber mucha gente que se va a sentir incitada porque los familiares, porque no va a ser voluntario, porque no sé qué. Bueno, va a haber aquí, como ha contado Juan Luis, el médico responsable por más de 2 veces. Ahora el médico consultor, otra segunda persona que se va a entrevistar con ese paciente. Entonces, bueno, con el visto bueno con el informe del médico consultor se pasa a la comisión de garantías. El presidente de la comisión de garantías elige 2 personas que son las que tienen que deliberar.
tienen que mirar que cumpla todos los requisitos y si quieren se pueden entrevistar con el paciente, pero no, así como el consultor sí, este puede hacer lo que quiera, las dos personas. Y entonces tienen también unos plazos para presentar su informe. Si su informe es positivo, desde que el médico lo pasa a la comisión de garantías hasta que hace la comisión el informe positivo, pasan unos 14 días. Y si se da el visto bueno, el presidente de la comisión vuelve al médico responsable el visto bueno y entonces en ese momento el médico responsable de la persona que ha solicitado es cuando le pregunta, bueno, ya tenemos el visto bueno, ahora ¿qué modalidad de prestación para morir quieres? ¿Quieres la eutanasia propiamente, que es la inyección, o quieres una medicación que tú te la tomas, que es lo del suicidio médicamente asistido? Eso se hace cuando ya tiene todo el visto bueno. Luego entramos, ¿qué puede ocurrir entre medio? Las denegaciones. Puede ocurrir que el médico responsable en el plazo de los 10 días de la primera solicitud haga un informe diciendo que diga que no le parece que se cumplen las condiciones. Entonces, tiene la obligación de informarle a la persona que lo ha solicitado que puede hacer la reclamación a la Comisión de Garantías. Y la Comisión de Garantías tendrá 20 días para responder. Si la Comisión de Garantías respondiera que no o no responde nada, al cabo de 20 días no responde nada, hay que recurrir al contencioso administrativo. Puede ocurrir que el médico consultor sea el que diga que no. Estamos en la misma. La persona que lo ha solicitado también puede entonces ir a la Comisión de Garantía, que tienen los mismos plazos para contestar. Puede ocurrir que el consultor ha hecho el informe positivo, llega a la Comisión de Garantías y los dos miembros responsables de esa solicitud digan que no, o uno diga que sí y otro diga que no, que haya disparidad. En ese caso es la propia comisión entera la que tiene que deliberar. Y si dijeran que no, pues como en los dos casos anteriores, la persona tiene otra vez que hacer el recurso contencioso administrativo. Si la Comisión de Garantías decide que sí, que la persona tiene derecho en alguno de esos recursos y el médico responsable dijera que no, se declarara objetor, entonces la Comisión de Garantías obliga a que en el plazo de 7 días se busque otro personal sanitario del centro o un equipo externo que sean los que lleven a cabo la eutanasia. Y eso es todo de momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Soko. Gracias. Hago un nuevo intento con Fernando, que parece que está entre nosotros y entre nosotras. Fernando Pedros, buenas tardes. ¿Nos ofreces una mirada desde la filosofía? A ver si te encontramos por aquí. Pues no, parece que tal vez se ha desconectado otra vez. Bueno, doy paso a Loren Arseguet. Ella es responsable del área internacional de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y nos ofrecerá esa visión internacional, una mirada a qué pasa en otros países, qué podemos aprender de ellos. Arratsalde-on, Loren, buenas tardes y gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, no? Va bien. Entonces, en esa breve intervención voy a intentar explicar un poquito cuál es la situación de la ayuda médica a morir en el mundo actualmente. Cuando emplee la palabra eutanasia, cubrirá las dos modalidades, que son que el médico administre el medicamento al paciente o la modalidad también de que el paciente tome por sí mismo la medicación. Y si no, hablaré de suicidio asistido. Lo primero que es cuando se mira un mapa del mundo es que hay muy pocos países, ¿no?, que permiten una u otra o las dos modalidades. En realidad hay 10 países y habréis leído en la prensa, que les gustan mucho las fórmulas, que España es el 6º país del mundo y el 4º de Europa. A nivel europeo han legalizado la eutanasia, es decir, las dos modalidades. Países Bajos y Bélgica en 2002 son los pioneros, luego Luxemburgo en 2009 y Canadá en 2016. Y luego finalmente un estado australiano, el estado de Victoria. Y también hay 3 otros países o estados que la han legalizado, pero todavía las leyes no están vigentes, que son 2 estados australianos, Australia Occidental y Tasmania. Tasmania es de anteayer.
y Nueva Zelanda. Luego hay países que permiten la eutanasia, pero sin que haya ley, que es el caso de Colombia, porque una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los pacientes a solicitar la ayuda a morir porque deriva de los valores de dignidad y de libertad. Lo que pasa es que el Parlamento colombiano nunca ha aceptado legislar, ha rechazado todos los proyectos de ley hasta ahora. Y entonces el Tribunal Constitucional obligó al Ministerio de Sanidad a regular la prestación, con lo cual se puede acceder, es difícil en Colombia, pero se puede acceder a la eutanasia. Y después hay estados o países que permiten el suicidio asistido exclusivamente. Hay 10 estados de Estados Unidos. La ley allí pionera en Estados Unidos es la ley del estado de Oregón, que es de 1998, y es la ley que ha servido de modelo a las leyes de los demás estados. Son leyes muy limitadas para pacientes terminales y que tienen que tomar ellos mismos, ser capaces de tomar ellos mismos la medicación. Luego está el caso que todos conocemos de Suiza, que permite el suicidio asistido por una peculiaridad de su código penal, que no penaliza la ayuda al suicidio si se realiza con fines no egoístas. Y finalmente Alemania, cuya sentencia del Tribunal Constitucional de principio del año 2020 es importantísima, ya que reconoce el derecho a la autodeterminación al final de la vida, y reconociendo este derecho, analiza que sería absurdo no permitir la ayuda, porque entonces ese derecho no podría ser efectivo, ¿no? Y ahora en Alemania hay todo un debate para saber cómo regular esto. Pero desde la sentencia del Tribunal Constitucional, las asociaciones que ofrecen la ayuda para un suicidio asistido han vuelto a operar. Eso es la situación actual. O sea que España se sitúa efectivamente en el cuarto puesto a nivel europeo en legislar la eutanasia en sus dos modalidades, ¿no? Eso no viene así, o sea que la sociedad ha ido evolucionando, y en España, por ejemplo, ha habido 15 tentativas antes de llegar a esta que finalmente ha cuajado. Y es lo mismo en todos los demás países, es decir, que las sociedades nuestras, de los países occidentales, han ido evolucionando, la medicina se ha perfeccionado, con las medidas de soporte vital, los finales de vida se han alargado y muchas veces en condiciones muy difíciles. La ciudadanía en todos los países ha ido tomando conciencia de que había a menudo finales de vida muy dolorosos, y entonces poquito a poco ha ido cuajando esa idea de que uno debería poder solicitar la posibilidad de morir cuando desease, como desease, y ayudado para poder hacerlo en buenas condiciones, ¿no? En todos los países hay, cuando se lee la prensa detenidamente, hay casos que hacen que las opiniones públicas han ido tomando conciencia. Y hay un caso, desde luego, a nivel mundial, que es como un icono, que es el de Ramón Sampedro, simplemente porque hubo la película de Amenábar. Entonces, en cualquier país que se vaya, siempre se cita el caso de Ramón Sampedro. Como dijo Manu al principio, hay una Federación Mundial de las Asociaciones como la nuestra, que son asociaciones que hacen lobbying para que se reconozca este derecho. Existen, por lo menos en la Federación Mundial, 55 asociaciones federadas. Lo que quiero subrayar en este capítulo es que últimamente, al seguir la prensa internacional, hay como una aceleración. Desde 2019, en efecto, hay proyectos de ley presentados en muchísimos países debido a la presión creciente de la ciudadanía para el reconocimiento de este derecho. Actualmente hay leyes debatidas en Portugal, Irlanda, varios estados más de Australia, varios estados más de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Colombia, Chile, Uruguay, Perú. O sea que si se reguló en 2002 en Países Bajos y Bélgica, y tuvieron que pasar muchos años hasta llegar a Luxemburgo y más años para llegar a Canadá en 2016, ahora parece ser que hay una aceleración y una necesidad de poder beneficiarse de ese nuevo derecho. La ley española nace en un momento donde
que es muy diferente de cuando nacieron las leyes de Países Bajos y de Bélgica, simplemente porque nace con la experiencia de esos dos países. Son ya 19 años de práctica de la ley que han sido muy estudiados. Hay un sinfín de artículos científicos que estudian la aplicación de esta ley en Benelux, y también las comisiones de garantía de estos países cada año o cada 2 años publican informes muy detallados de cómo se está aplicando la ley. Con lo cual, la ley española no nace de la nada, y cuando se habla de pendiente resbaladiza y cosas así, es no tomar en cuenta lo que se sabe realmente de cómo se aplica la eutanasia en los países donde está regulado. ¿Qué nos enseñan Países Bajos y Bélgica? Lo primero, desde luego, es que son leyes muy seguras, porque no ha surgido en ningún momento casos donde se haya practicado la eutanasia sin petición previa del paciente. Está claro que ha habido casos que han ido delante de comisiones médicas, y ha habido también juicios, pero los juicios son para casos muy difíciles, casos complejos, donde se necesitaba precisar las condiciones de la ley, que son casos de, por ejemplo, la eutanasia por enfermedad psiquiátrica. Y ha habido un juicio en Holanda recientemente, que ha dado toda la razón al médico que se había rodeado de muchísimas precauciones, mucho más que lo que pide la ley. Ha habido un juicio en Bélgica, pero por un caso de paciente con Alzheimer, pero con testamento vital, y entonces en Holanda era el caso con Alzheimer, y el caso psiquiátrico era en Bélgica. Y en Bélgica era un caso psiquiátrico donde el paciente había estado en tratamiento durante muchísimos años, había hecho varias tentativas de suicidio y no había más tratamiento que ofrecerle. Entonces, leyes muy seguras y que concierne, eso sí lo sabemos también, un pequeño número de pacientes. En Bélgica son el 2,5% del total de los fallecimientos, y en Holanda, que es el país que más practica eutanasia, es el 4% de los fallecimientos. Si, por ejemplo, aplicamos el criterio del 4% a España, eso representaría unas 16.000 eutanasias al año, pero desde luego en cuanto empieza a aplicarse una ley que nadie la conoce muy bien ni sabe cómo funciona, no será así, ¿no? En Canadá, por ejemplo, cuando se aprobó la ley el primer año, hubo un 1% de los fallecimientos por eutanasia, lo que representaría en España más o menos 4.000 casos. Son casos que no son muchos, pero que son extremadamente significativos. En Bélgica, en su gran mayoría, por ejemplo, el último informe nos enseña que la mayoría de los pacientes tienen entre 60 y 90 años, con un pronóstico limitado en un 80% de los casos, y más del 60% de los casos son cánceres en fase terminal. ¿Cuál es la diferencia entre la ley española y las leyes de Bélgica y de Holanda? Que es una ley muchísimo más garantista, pero tal vez menos garantista en nuestra opinión que lo que ha dicho Juan Luis. O sea, no va a referirse a tan poquito número de pacientes. Pensamos que va a cubrir el 95% más o menos de los pacientes que cubren las leyes de Benelux. Lo que pasa es que excluye efectivamente los menores de edad, pero son muy poco, y Bélgica tardó 12 años en regularlo porque es un tema muy complejo, y tampoco permite el acceso a enfermos psiquiátricos. Lo que sí, la gran diferencia en los procedimientos es lo que se ha explicado de la Comisión de Garantía y Evaluación, que va a funcionar antes de la realización de la eutanasia. En el Benelux el control se hace a posteriori porque consideran que la consulta con 2 médicos independientes y, si necesario, además con un psiquiatra, es suficiente para asegurar una seguridad del procedimiento, que es una garantía suficiente. Yo veo que se me acaba el tiempo, así que simplemente lo que quisiera decir es que cuando se habla con nuestros amigos belgas, por ejemplo, dicen que lo que ha transformado la aprobación de una ley de eutanasia es que saca
saca la ayuda médica a morir del Código Penal. Y entonces esto es muy importante. Y que también resquebraja el tremendo silencio que rodea el proceso final de la vida y la muerte. Ellos dicen que ha permitido una liberación de la palabra. Y si pudiésemos alcanzar esto, yo creo que ya sería un paso enorme. Y también lo que aprendemos de su experiencia es que tendremos que ser muy vigilantes porque una ley es un texto y depende de cómo se va aplicando de los decretos de aplicación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Loren. Le estoy viendo a Fernando. Creo que le podremos escuchar. Fernando Pedros, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Irati. Y buenas tardes a todos los que estáis ahí ante la pantalla. La tarea que me han puesto a mí no es explicar la ley, sino más bien pensar sobre la ley. Podríamos decir que tiene que haber dos visiones de la LORE, una visión pragmática y una visión más bien crítica. Desde una visión pragmática tenemos que ver que hemos dado un paso hacia adelante, pues salimos en parte del prohibicionismo del artículo 143. Pero con esta ley podrán también beneficiarse muchos. Es el caso, por ejemplo, de San Pedro. Con esta ley no hubiera tenido que luchar en los tribunales ni tampoco hubiera muerto tal en las condiciones en que murió. Por otra parte, la legislación esta nos pone a tono de las leyes del Benelux. Pero si vamos a una visión crítica, razón crítica que nos dan, que no sea unas... Perdón, no sé si se me está oyendo o no. Fernando, se va la voz, viene la voz, bueno. Pues bueno, lo mejor será Irati prescindir de mi intervención y que podáis continuar con tranquilidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Seguro que buscamos en algún otro momento otro espacio para compartir tus conocimientos, tu experiencia, que de verdad es muy interesante. Gracias, Fernando, por ceder el espacio. En este caso, a Ana, que nos ofrecerá su testimonio personal. Ana es psicóloga y también miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y tal y como decía, pues nos ofrecerá su experiencia personal, compartirá su testimonio con nosotros y con nosotras. Gracias, Ana, por el esfuerzo. Arratsaldeon, no sé si se me oye bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, esto de la tecnología, a ver si consigo bien. Bueno, yo quería decir en primer lugar que para mí, desde luego, la ley era una ley necesaria, pero creo que es insuficiente. Insuficiente por lo que han dicho el resto de los ponentes muy bien, que efectivamente va a ser aplicable en casos muy radicales, en casos muy extremos. Y habrá otras muchas personas, como yo, como otras, que quizás no van a poder acceder a esa situación. Bueno, en mi caso, bueno, yo tengo una enfermedad, tengo 56 años, una enfermedad autoinmune desde hace más de 10, y aunque en estos momentos tengo una relativa vida normalizada, bueno, pues cada vez eso va a ir a peor, ¿no? Entonces, aquellas personas que consideramos que quizás no hay que llegar al extremo tan radical de estar en un sufrimiento insoportable, sino que un poco antes tener un final sereno y en paz, pues va a ser muy difícil acceder a algo así, ¿no? Y entonces lo que puede ocurrir es pues que lo que ha ocurrido hasta ahora. Me gustaría recordar un caso, porque lo ha mencionado Manu en la presentación que ha hecho. Bueno, aparece escrito, pero no lo ha comentado. Entonces me gustaría comentarlo porque es un documental que está disponible en YouTube para cualquiera y es francamente bueno, merece la pena. Es el caso de un antiguo socio también de Derecho a Morir Dignamente, un filósofo aragonés, Antonio Aramayona,
que se suicidó precisamente por eso, porque él decidió cuál era el límite, sin llegar, estaba en silla de ruedas y con una serie de enfermedades, pero bueno, considero que no había que llegar al extremo tan radical de estar ya prácticamente en unas condiciones insoportables, y él puso el límite, ¿no? Hay un documental muy bueno de él, es una serie documental que se llama Tabú, del periodista Jon Sistiaga, y cualquiera que ponga en YouTube Tabú, Jon Sistiaga, Antonio Aramañona, le sale el documental en 3 partes. Digo porque explica muy bien ese planteamiento con el que yo me siento también de acuerdo, ¿no? Que es el poder decidir el cómo y el cuándo. Y yo creo que aquí hay algo que se nos olvida siempre, que es vivimos una sociedad de espaldas a la muerte y se nos olvida que todos nos vamos a morir, todos. Entonces la única cuestión es el cómo y el cuándo. Y el cómo y el cuándo siempre, casi siempre lo acabamos decidiendo. Quiero decir, una persona que tiene una enfermedad grave y utiliza todos los recursos a su alcance para estar aquí hasta el último minuto, a veces eso lo deciden los médicos, incluso llegando a un encarnizamiento terapéutico. Yo he tenido caso familiar muy cercano de esa manera. En esas situaciones tampoco se deja evolucionar el proceso natural, es decir, se interviene en este caso para alargarlo a veces hasta límites insospechados. Entonces, si eso es legítimo, que muchas personas decidan eso, lo contrario no lo es menos. Es decir, en ambos casos, sea para alargar o sea para adelantar, por ahorrar ese sufrimiento extremo, es alterar ese proceso natural. Por tanto, legitimidad, digamos, ideológica o moral, o como se quiera llamar, o ética, tendrían ambas situaciones. Lo que ocurre que, bueno, pues me imagino que la tradición religiosa que llevamos a nuestras espaldas, pues es lo que hace que eso siga siendo un tabú. Entonces, bueno, básicamente yo eso es lo que quería decir, que para mí es una ley necesaria, pero claramente insuficiente. Y además habrá que ver cómo es esa aplicación, porque hay que recordar el caso de Marcela Padrón, que fue la responsable del registro de testamento vital de Las Palmas, a la que en el 2018 no se le aplicó su propio testamento, que fue algo increíble. Los hijos denunciaron la situación, tuvo que morir con un sufrimiento tremendo, habiendo dejado un testamento vital escrito y siendo la responsable de ese mismo registro en las Canarias, y simplemente no se respetó. O sea que incluso habiendo leyes, como en este caso el testamento vital, pues a veces la aplicación de esas leyes también deja mucho que desear. Bueno, pues gracias, sin más. Eskerrik asko, Ana, muchísimas gracias. Doy espacio de 10 minutos para dar respuesta a las preguntas que estáis trasladando y empezaré por una que ha llegado en privado y no sé, tal vez lo podría responder Manu. Y dice, querría saber si el Colegio de Médicos de Navarra se ha posicionado, si hay algún dato o estimación de profesionales que se acogen a la objeción. No sé, Manu, si sabéis algo, si tenéis algún dato y podéis aportar algo a esta petición. Bueno, que yo sepa, desde luego no. No sé si a mí me siguen llegando correos del Colegio de Médicos, no sé si Soco sabrá algo. Sí que puedo comentar que se hizo una encuesta porque a raíz de la objeción de conciencia y estas cosas parecía que los médicos iban a estar en contra de la eutanasia, y hay una encuesta del Colegio de Médicos de Vizcaya en que el 80%, al igual que la población general, estaban a favor. Otra cosa son la oficialidad de los colegios de médicos o el Consejo General de Médicos, que desde luego creo que no nos representan a los médicos y esos están totalmente en contra. Creo que sería el momento de que empezaran los colegios a reflexionar mucho más, porque tampoco se les ha dado mucho pábulo al testamento vital, cosa que es importantísima para la población. Creo que la ética del siglo XXI de un médico también es que cuando no se puede curar, ayudar a morir bien, dignamente, sin dolor, bien acompañado, etc.
Gracias, Manu. Elena nos comenta, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido me parece importante. Según he entendido, la elige la persona una vez tiene la aprobación a su petición, sin otro criterio. En mi opinión, en un acto de autonomía como este, la primera opción debería ser el suicidio asistido y solo en personas cuya situación impide el acto voluntario, que no pueden alimentarse por sí mismos, por ejemplo, optar por la eutanasia. Pide un poco la opinión de las personas que habéis intervenido. Bueno, podemos brevemente, no sé, pedir a alguien. Juan Luis, Loren. Sí, yo a esto puedo aportar alguna idea. En la elaboración de la ley se dialogó y se discutió sobre si se daba la libertad al paciente para que elija una de las dos modalidades, libremente, o la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. La ventaja de imponerle el suicidio médicamente asistido y solo practicar la eutanasia cuando ya él no tiene capacidad para tomar directamente la sustancia letal, la ventaja de esta modalidad, y algunas leyes de otros países es la única que permiten, como ya se ha explicado, es que evitas así prácticamente al 100% la llamada pendiente resbaladiza, es decir, posibilidades de eugenesias, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más probables cuando es directamente el equipo sanitario el que inyecta la sustancia letal, ¿no? Si el paciente tiene que voluntariamente, libremente, él autoadministrarse de la medicación, pues prácticamente evitas la tan denostada pendiente resbaladiza, que va a ser uno de los argumentos que se van a utilizar para la impugnación ante el Tribunal Constitucional por vos y por etcétera, ¿no? Se discutió esto, ¿no? Finalmente el legislador, y yo creo que con acierto, optó por dar libertad a la persona de elegir cualquiera de las dos formas, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Si él no es fácil tampoco autoadministrarse la medicación, imponer al paciente, decir, o te autoadministras las pastillas que te vamos a dar, o te las administras tú mismo y te matas a ti mismo, o sigues viviendo y sufriendo. Esta es la alternativa, porque como puedes tomarte las pastillas, no te vamos a inyectar directamente la sustancia letal. Esto es muy duro para el médico, ¿no? Rompe la confianza médico-paciente, etcétera, etcétera. Se utilizaron también estos argumentos y finalmente optó el legislador por darle libertad al paciente para que elija. Esta es como ha quedado. Gracias, Juan Luis. Dice Javi, creo que la ley no se permite practicarlo en los centros sociosanitarios. ¿Qué os parece esto? Soco, ¿qué te parece? Sí, bueno, también puedo opinar, perdón, también puedo opinar porque es una cuestión jurídica que se discutió en el proyecto inicial que fue al Congreso de los Diputados. Se ponía que la eutanasia podría practicarse en centros públicos, en centros privados y en el domicilio particular. A domicilio se añadía particular. ¿Por qué a domicilio se añadió particular? Porque precisamente quería evitarse que se practicaran eutanasias en centros sociosanitarios, es decir, en residencias de ancianos. Y después, en la tramitación en el Congreso, se discutió esto y se dijo, bueno, ¿y por qué no se van a poder practicar eutanasias en residencias de ancianos? ¿Por qué no se va a poder practicar? ¿Qué razón hay para que no se practiquen en una residencia de ancianos igual que en un domicilio particular? Bien, pues ahora se suprimió el particular. Ahora si leéis el artículo correspondiente veréis que solo pone domicilio, no domicilio particular. Lo que significa que como legalmente un residente en una residencia de ancianos puede domiciliarse en la residencia de ancianos, en el padrón municipal puede poner como domicilio la residencia de reunión, sí, se puede hacer también en residencias de ancianos.
Gracias, Juan Luis. ¿Algo que añadir, Soko? Sí, mira, yo quería añadir primero sobre esto, sobre lo de poder ejercitarlo en la residencia, es que lo contrario hubiera sido muy discriminatorio, porque la gente que vive en la residencia, su domicilio es la residencia. Entonces yo me alegro de que lo hayan quitado porque era muy discriminatorio. Y luego sobre lo de lo anterior, lo de que la gente pueda elegir el que se le inyecte la sustancia o que se lo tenga que tomar, bueno, hay una diferencia, que la inyección es una inyección en vena y es un efecto muy rápido, y la medicación, bueno, siempre es un efecto más lento. Con lo cual, a mí me parece que dentro de la libertad individual también él está elegir la modalidad, porque tiene otra cosa añadida, y es que en nuestro medio, hoy por hoy, el suicidio tiene un punto peyorativo que no lo tiene la eutanasia. Hay gente, porque yo he estado con gente religiosa debatiendo el tema, y hay un porcentaje muy alto que desde luego admite la eutanasia, pero el suicidio no, porque está todavía penalizado por la ideología católica. Entonces, me parece que tiene que ser una decisión individual. Yo quisiera añadir simplemente 2 segundos una cosa, que la experiencia de fuera y los datos publicados en particular de Oregón nos dejan ver que la absorción del medicamento por el paciente solo presenta mucho más peligro. Es decir, que el paciente puede vomitarlo, puede pasar mal la cosa, o el fallecimiento puede durar muchísimo tiempo. Los canadienses también han hecho estudios sobre esto, y es muchísimo más segura la eutanasia, es decir, el medicamento administrado por el médico. Gracias. Brevemente, pregunta Marichu, ¿quiénes pueden formar parte de la Comisión de Garantías? Bueno, la ley deja la creación de las comisiones de garantía a las comunidades autónomas, porque todo lo organizativo es competencia de las comunidades autónomas. Lo único que impone la ley a las comunidades autónomas es que la comisión estará compuesta al menos de 7 miembros, y que de esos 7 miembros, uno será médico, uno profesional de enfermería y algún jurista. Eso es lo que impone a las comunidades autónomas. Dentro de que tiene que ser un mínimo de 7 y que tiene que haber médico, profesional de enfermería y jurista, el resto lo deja a la libertad de cada comunidad autónoma, su composición, estructura y organización. Y traslado la última pregunta. ¿Excluye la ley española a pacientes psiquiátricos? ¿Puede ser el sufrimiento psíquico motivo para eutanasia? No, prácticamente los excluye, los excluye. Aunque la definición de enfermedad se habla de sufrimiento psíquico, no solamente físico, etcétera, etcétera, en la práctica los enfermos mentales prácticamente quedan excluidos. La Asociación de Psiquiatría Española ha hecho una declaración en la que ha estudiado el tema y ha expuesto 4 preguntas. Finalmente pone 4 preguntas y dice: si a las 2 primeras preguntas se responde no y a las preguntas tercera y cuarta se responde sí, podría hacerse la eutanasia a un enfermo mental. Pero que se den esas 4 circunstancias, que se responda no a las 2 primeras preguntas y sí a las tercera y cuarta, es prácticamente imposible. Sería un enfermo mental de cada 10.000 o de cada 100.000. Desaparece, esa es la realidad. Quedan prácticamente, de hecho, excluidos los enfermos mentales. Muy bien, si os parece, dejamos el espacio de preguntas así. Doy las gracias a todas las personas que habéis participado. Gracias por todas las preguntas y las respuestas y las ponencias. Gracias también a Fundación Ideas, a ANFAS y a la Asociación EUNATE por hacer accesible este seminario web. Seguiremos colaborando con ellos también en las siguientes sesiones, que, bueno, haciendo un descanso en abril, pues a partir de mayo volveremos al ciclo que dentro del programa Somos Personas Pertsona Gara, pues ofreceremos diferentes temáticas, diferentes reflexiones en torno a los derechos humanos. Gracias, eskerrik asko. En abril sí que compartiremos jornadas de memoria, convivencia y derechos humanos con todas las personas que queráis participar. Ofreceremos una mirada desde el arte y varias propuestas
las haremos desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y os haremos llegar todo ello. Y como decía, pues en mayo volveremos con el ciclo del programa Somos Personas Pertsona Gara. Para terminar, doy paso al vídeo de 3 minutos y culminaremos con eso la tarde de hoy, que la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha compartido con todos nosotros y con todas nosotros. Alguien preguntaba si compartiremos la grabación de la sesión de hoy y sí, la mandaremos mañana, muy tarde el lunes, a todas las direcciones que os habéis inscrito en esta sesión. Eskerrik asko denoi y hasta la próxima. Gracias. Doy paso al vídeo. No, no se oye. No se oye el vídeo. No se oye. Y se ve. No se oye. Bueno, no sé cuál puede ser el problema. Si os parece, al igual que la grabación de esta sesión, compartiremos el vídeo pues, en el mensaje que os mandaremos a todas las personas. Si os parece, lo dejamos así y, como decía, pues hasta la próxima. Gracias a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko a todas por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si queréis, el día 7 hay en Iturrama a las 7 de la tarde otra charla.